lo visual y con equipos pequeños. En cambio, la ingeniería web aplica métodos sistemáticos, busca calidad, seguridad y escalabilidad, y además involucra trabajo multidisciplinario, perdón, con metodologías ágiles y ciclos de vida definidos. Las características de las aplicaciones web, pues, son que las aplicaciones web destacan por depender de Internet, necesitar seguridad eh, constante, constantemente, estar organizados en arquitectura modular, ser accesibles universalmente, funcionar en múltiples plataformas y adaptarse a distintos niveles de calidad, escalabilidad. En otras palabras, eh, con sistemas flexibles que buscan siempre llegar a ser más usuarios de forma segura. La naturaleza cliente-servidor distribuida y orientada a red. Las aplicaciones web funcionan bajo un modelo cliente-servidor, donde el cliente solicita y el servidor responde. También son distribuidas, ya que utilizan varios servidores y servicios en la nube, lo que permite escalabilidad, y todo esto funciona gracias a la red, lo cual hace que la conectividad sea un factor crítico. Atributos de calidad. Los atributos de calidad incluyen disponibilidad, que mide cuánto tiempo está activa una aplicación, resiliencia, que es la capacidad de recuperarse ante fallos, el rendimiento, que refleja la velocidad de respuesta, y la escalabilidad, que permite que una aplicación crezca sin perder eficiencia. Además, encontramos lo que es el SEO para mejorar visibilidad en buscadores, la internacionalización, para soportar distintos idiomas y culturas, seguridad para proteger los datos y accesibilidad, y que garantiza que cualquier persona, incluso con discapacidades, pueda usar las aplicaciones. Estado en aplicaciones web. Aquí se distinguen entre aplicaciones stateless y stateful. Las primeras no guardan información de interacciones pasadas, mientras que las segundas sí mantienen la sesión del usuario. También debemos considerar la concurrencia multicliente, la accesibilidad desde múltiples dispositivos y también el cumplimiento de normativas como cookies y privacidad. Tipos de aplicaciones web. Ok, las aplicaciones web han ido evolucionando mucho en las últimas décadas. Pasaron de ser simples páginas estáticas que mostraban eh, información estática, a convertirse en plataformas dinámicas que permiten comercio, colaboración en tiempo real y servicios globales. El objetivo, pues, básicamente de este punto es conocer los diferentes tipos de aplicaciones web, clasificarlas según su arquitectura y sus distintos ámbitos. Los sitios estáticos. Estos muestran siempre el mismo contenido para todos los usuarios. Básicamente son los clásicos escritos en HTML, CSS y JavaScript. Son rápidos y económicos, pero pues son muy limitados porque no permiten interacción ni personalización. Un ejemplo muy común son las páginas personales o portafolios. Y los sitios dinámicos o CMC, a diferencia de los anteriores, que son los sitios estáticos, los sitios dinámicos generan contenido en tiempo real usando conexiones a base de datos, lenguajes de servidor. Esto les permite personalización y actualización automática, además de que existen los CMC como WordPress, que permiten crear y gestionar sitios dinámicos de manera sencilla, incluso sin saber programar. Estos se usan mucho en blogs, revistas digitales y portales de noticias. SPA es Single Page y MPA, que es Multi-Page Application. Básicamente, en cuanto a la arquitectura, tenemos dos enfoques principales, SPA y MPA. SPA, o aplicaciones de una sola página, cargan todo de una vez y actualizan el contenido dinámicamente. Esto da fluidez como Gmail o Trello, pero tiene desventajas en SEO. Y los MPA, en cambio, cargan cada página desde el servidor. Son más lentas al navegar, pero tienen mejor indexación en buscadores. Se usan en tiendas online y sitios educativos.
SSR, SSG y ISR, perdón. SSR es básicamente donde el servidor genera el contenido en cada petición, ideal para SEO, pero más pesado para el servidor. El SSG, que permite páginas estáticas antes de publicarlas, rápidas y seguras, pero poco flexibles si el contenido cambia mucho. Y SR, que combina lo mejor de ambos, permitiendo generar páginas bajo demanda. El PWA, Progressive Web Apps, eh, son un paso más allá. Se comportan como aplicaciones móviles. Se pueden instalar, enviar notificaciones y funcionar incluso sin conexión. Un ejemplo muy claro es Twitter Lite. La ventaja es que no dependen de tiendas de aplicaciones, aunque sí tienen limitaciones en el acceso de hardware como NFC y Bluetooth. Las aplicaciones específicas por dominio. El e- el e-commerce, que son las tiendas en línea como Amazon, por ejemplo, los portales que concentran información y servicios como los portales universitarios y el modelo SaaS, junto con B2B y B2C, que básicamente son de empresa a empresa y de empresa a cliente. Es software como servicio como Google, Workspace y Business to Business son aplicaciones para empresas como SAP y Business to Client son enfocadas al consumidor final como Netflix o Uber. Aplicaciones específicas por dominio. Bueno, otro grupo muy importante de las aplicaciones en tiempo real como WhatsApp Web o Google Meet dependen de tecnologías como, eh, perdón, en tiempo real, los chat streams, las videollamadas, justamente como decía, el WhatsApp o Google Meet, utilizan las tecnologías WebSocket y WebRTC, los dashboards de datos, gráficos que básicamente se enfocan en gráficos métricas en tiempo real. Un ejemplo muy claro y que son poco conocidos o poco usados, más que todo para el día a día, son el Google Analytics y el Power BI, además del Headless CMC y Jackstack, que son backend y frontend separados, tienen una arquitectura moderna y rápida. Perdón, ahora le voy a pasar la voz a mi compañero Oscar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a ver, ahora vamos a hablar más sobre las tecnologías y arquitecturas para la web. Las aplicaciones web son más modernas actualmente y también más complejas. No basta con escribir unas cuantas líneas de código. Detrás de cada sitio hay un ecosistema detrás de todas las aplicaciones web que consumimos y también como programadores también hacemos. Eh, para esto se organiza de una manera que tiene cuatro grandes áreas, que es el front-end, el back-end, los datos y la infraestructura y finalmente la observabilidad y la calidad. Primero vamos a empezar con el front-end, que básicamente es una aplicación web, o sea, es lo que se constituye las aplicaciones web en base a HTML para la estructura de contenido, el CSS para los estilos visuales y el JavaScript que agrega la interactividad con el navegador. Eh, el HTML básico con el CSS básico se ha quedado atrás y a lo largo del tiempo se han creado frameworks y librerías que facilitan la creación de frontend. Tenemos claros ejemplos. Aquí, como está en la diapositiva, tenemos React, que es una de las más populares. También tenemos Angular, eh, Vue y también Svelte y SvelteKit, que compila los componentes de código de JavaScript eficientemente durante una build, lo que hace que elimina la necesidad de un pesado tiempo de ejecución. Y también uno más moderno que es Next.js,
que es un meta framework basado en React que facilita el renderizado del lado del servidor y también la generación de sitios estáticos. Además de los frameworks en frontend, también es crucial manejar el estado de la aplicación de forma eficiente, especialmente en SPAS complejas. Para eso han surgido bibliotecas como Redux para React o Vuex para Vue. Eh, Ahora pasando al lado del backend, que el lado del backend es el lado del servidor, que existen múltiples lenguajes para lenguajes y plataformas, que la elección suele depender básicamente de las necesidades del proyecto y la experiencia del equipo. Algunos ejemplos son Node.js, Python, Java, .NET, Go. Cada uno también tiene su propio framework, como Python, que tiene su framework Flask o Django. En Java también se tiene Spring Boot, y así varios lenguajes tienen su propio framework para facilitar el desarrollo. El backend típicamente expone APIs para que el frontend u otros sistemas consuman los datos. Eh, Existen diferentes tipos de APIs, la más común, la REST, que se basa en peticiones HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, y también suele comunicar datos en JSON o XML. También una forma más moderna de esto son los GraphQL, que básicamente permite al cliente pedir los campos de datos que necesita en una petición y el servidor resuelve la consulta. También existen otros tipos de API eh, que ayudan en la comunicación. eh, y también esto se puede utilizar, los ORMs, que son transformar un orientación a objetos a un modelo relacional, que es uso el ORM, que Object Relational Mappers, que básicamente un objeto lo convierte en una tabla en la base de datos. Ahora, entrando más en este tema de base de datos, tenemos los datos e infraestructura, que tenemos dos tipos de base de datos, los relacionales y no relacionales. Que una base de datos relacionales sigue el modelo clásico de tablas con filas y columnas que se relacionan mediante las llaves primarias y foráneas. Un ejemplo de esto son las bases de datos MySQL o Postgres. También por el otro lado tenemos las NoSQL, que utilizan modelos de datos flexibles como documentos de llave, valor y diferentes tipos de columnas más anchas o grafos grandes para unos volúmenes de datos más grandes. Ahora, pasando al siguiente punto, tenemos los contenedores, que básicamente que hoy en día son muy importantes y necesarios, que gran parte de los despliegues utilizan estos contenedores para empaquetar las aplicaciones junto con sus dependencias, y esto garantiza que no falle en otros entornos y no pase lo típico que decimos que en mi equipo sí funciona, pero en el otro no, y así. También tenemos la orquestación con Kubernetes, que cuando se manejan decenas de contenedores, las herramientas de orquestación como Kubernetes automatizan su despliegue y escalado y su gestión. También tenemos el serverless, que básicamente es una tendencia de delegar la ejecución del código a otras plataformas serverless, o sea, sin un servidor visible para la aplicación, como AWS Lambda o Azure Functions, que este despliega funciones o pequeños servicios que se ejecutan bajo petición y se escalan automáticamente. Y también, por último, tenemos los CDN, Content Delivery Network,
que son redes globales de servidores caché distribuidos por diferentes servidores como Cloudflare, que almacenan contenido estático de nuestras aplicaciones, imágenes, CSS, archivos y entre otras cosas. Y esto le sirve al usuario desde el nodo geográficamente más cercano. La CDN reduce significativamente la latencia de carga y ayudan que las páginas vayan más rápido y también respondan más rápido. Siguiente. Ahora, dentro de la arquitectura web, eh, tenemos que esto organiza y cómo se estructura el sistema. Que los modelos más comunes son el cliente-servidor, la arquitectura multicapa y el clásico modelo vista controlador. Eh, el cliente-servidor es el más básico, como mencioné, y también el multicapa es donde se separa la presentación, la lógica de negocio y los datos. El modelo vista controlador es yo diría, el más usado, que separa la lógica de negocio en un espacio, la vista en otro espacio y ah, la conexión con la base de datos en otro espacio. Siguiente, por favor. Como mencioné antes, también existen estructuras serverless que básicamente se distribuyen en diferentes servidores el contenido y el usuario puede llamar bajo demanda estos servicios. Eh, ahora, los microservicios versus el monolítico. Eh, los microservicios es básicamente separar los servicios que tenemos eh, en diferentes servidores y llamar esas aplicaciones. En un servicio monolítico, toda la lógica está dentro de la aplicación y no se necesita llamar desde otros servidores. Básicamente, convendría más un arquitectura microservicios porque podemos consumir otros servicios también desde otros sistemas. Por ejemplo, si no tenemos nosotros un servicio de autenticación, podemos consumir desde otro lado ese servicio y no crearlo ya directamente nosotros. Siguiente. Ahora los diagramas arquitectónicos tienen 4 niveles. Primero el nivel 1, que es el contexto, que se muestra el sistema en su conjunto y cómo interactúa con actores externos. Es una vista muy simplificada que responde dónde encaja mi sistema en el ecosistema mayor. Incluye el sistema central, las personas u otros sistemas que lo usan o con los que los integra. En el nivel 2 tenemos los diagramas de contenedores, que desglosa el interior del sistema en contenedores, que son las aplicaciones o base de datos desplegables que lo componen. Un contenedor no significa necesariamente un Docker, aunque podría ser, sino cualquier artefacto desplegable o base de datos. Por ejemplo, un sistema web típico, eh, los contenedores serían una aplicación web, una API server, una base de datos y servicios externos integrados. En el nivel 3 tenemos los diagramas de componentes que opcionalmente se puede ampliar un contenedor complejo mostrando los principales componentes internos que lo conforman. Por ejemplo, dentro del contenedor API Server podríamos tener componentes como controlador de órdenes, repositorio de usuarios o servicio de pagos. Cada componente es una abstracción de implementación. Y finalmente, en el nivel 4 tenemos el diagrama de código,
que ya sería un diagrama muy detallado a nivel de clases o código real, que esto generalmente no se le documenta en diagramas formales, em, porque es preferible confiar en el código mismo, más que en otros diagramas. O tal vez que se autogeneren, por ejemplo, diagramas UML, si se requiere. Además de las vistas estáticas anteriores, también hay diagramas que representan dinámicamente y también el despliegue, como los diagramas de secuencia, que esos serían los dinámicos, que ilustran cómo los componentes interactúan en tiempo de ejecución para realizar una función, que son los típicos diagramas de secuencia de UML. También los diagramas de despliegue muestran cómo los contenedores de nivel 2, los contenedores, se instancian en las infraestructuras reales. ¿Qué nodos o servidores hay? ¿En qué máquinas o pods puede correr cada componente, las redes, y etcétera? Es esencialmente un mapa de infraestructura. Siguiente. Ya para terminar, la ingeniería web se consolida como una disciplina esencial dentro de la ingeniería de software moderna, porque al proporcionar un enfoque sistemático, multidisciplinario para el desarrollo de aplicaciones basadas en la web, a diferencia del desarrollo web tradicional, se centra en la calidad, la escalabilidad, la seguridad, la mantenibilidad y otros aspectos fundamentales en un entorno cada vez que va creciendo, que se hace más dinámico y competitivo. Las aplicaciones web, gracias a estas características de accesibilidad universal, interactividad y entre otras, se han convertido en pilares fundamentales del comercio, la educación y otros, básicamente. También los atributos de calidad con rendimiento, la disponibilidad y la accesibilidad nos garantizan que las experiencias pueden ser confiables para los usuarios. En síntesis, la ingeniería web no solo responde a las necesidades actuales de la sociedad digital, sino que también constituye una base sólida para el futuro de los sistemas distribuidos y globales. Gracias. Muy bien, jóvenes. Eh, Están los compañeros que van a responder las preguntas. Es Enrique y Samantha. Sí, licenciado, estamos aquí. Ya. Estoy Una aquí, pregunta licenciado. a Enrique. Enrique, ¿en qué lugar se ejecutan las aplicaciones web y cómo se transmiten a los dispositivos de los usuarios? Bueno, licenciado, las aplicaciones web se ejecutan dentro de lo que es un servidor. Entonces, este servidor puede ser contratado por la página web, por lo que la persona tal vez necesita. Y también esto se puede ver desde dispositivos móviles, dispositivos de laptops, etcétera, etcétera. Está bien, está bien. En realidad, las aplicaciones web se ejecutan en un servidor, ¿no? Y se transmiten a los dispositivos a través de Internet, ¿no? A través de Internet mediante un navegador web, ¿no? Las aplicaciones web siempre se ejecutan en un servidor. Muy bien. A la señorita Samantha, ¿no? Samantha, Samantha, la Samantha, siguiente sí, licenciado. pregunta. ¿Quiénes interactúan para que una aplicación web funcione? Ok, licenciado, los que interactúan para que una aplicación funcione principalmente son los clientes. También ¿Ya? tenemos servidores web, servidor de aplicaciones y bases de datos. Los clientes son los que envían solicitudes. El servidor web recibe esas peticiones
el servidor de aplicaciones procesa toda la lógica y la base de datos guarda y recupera información. Sí, está correcto. Básicamente interactúan en una aplicación web el cliente, ¿no? Que normalmente es el navegador, y el servidor, donde está la aplicación, ¿no? Donde reside la aplicación. Muy bien, jóvenes, les felicito, han hecho una buena investigación. Les voy a asignar el puntaje de 15 puntos a los 4 compañeros. 15 puntos, pero tienen que subir toda su información al grupo de WhatsApp, porque de ahí también voy a elaborar el examen. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado, muchas gracias. Tienen sus diapositivas y tienen la documentación, lo que han investigado. Sí, licenciado, tenemos diapositiva y también tenemos informe. ¿Enviamos los dos al grupo? Por favor, del informe yo voy a sacar preguntas para el examen. Ok, ¿Bien? está bien, licenciado. Muy bien, muchas gracias, les felicito, ya les he asignado los 15 puntos, pero voy a verificar que esté en el WhatsApp su informe y sus diapositivas. El día, hoy es martes, el día jueves expone el grupo 3 y luego el siguiente martes el grupo 4, luego ya vamos a tener un control de lectura de los 4 grupos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, ¿el examen para cuándo va a estar? ¿O qué fecha? Que más o menos que expongan 8 grupos y hagamos el examen. ¿Ya? 8 o 10 grupos. Entonces, ya tenemos dos grupos más, damos el control de lectura y otros 4 grupos y damos el primer parcial. Por lo menos 2 semanas más. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que gane Bolivia. Haremos conejitos y nos vemos el día jueves. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Hasta luego. amigos.